Muy buenas tardes, es un honor y un placer poder darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Este día se llevará a cabo el primer diálogo por la integración bajo un contexto de hechos que han marcado de manera trascendental y sin precedentes la historia de Centroamérica, siendo uno de estos los 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas, eje sobre el cual se sustentará dicho diálogo. Esto con la finalidad de crear un espacio de reflexión sobre los acuerdos de paz de Esquipulas, sentando las bases para la formulación del proceso de integración regional y representando el inicio de un proceso de democratización. En este diálogo se analizarán las lecciones aprendidas y los principales desafíos a futuro para la región. Asimismo, es importante destacar que el desarrollo y coordinación de este primer diálogo por la integración es producto del trabajo en equipo entre Fundaungo y la Secretaría General del SICA con el apoyo del Fondo España-SICA. En este momento tengo el honor de presentar a las autoridades que presiden tan ilustre evento. El excelentísimo señor Vinicio Cerezo, secretario general del SICA y expresidente de la República de Guatemala. Excelentísimo señor Carlos de la Morena, embajador de España en la República de El Salvador. Excelentísima señora embajadora Adriana Solano, directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y representante de la presidencia pro tempore del SICA. Asimismo, con el mayor agrado presento a los panelistas que estarán a cargo de llevar a cabo el diálogo por la integración. Señora Catalina Sobranis, coordinadora de análisis estratégico del PNUD, señor Jairo Hernández, investigador, consultor y ex embajador de la República de Costa Rica, asimismo el señor Alejandro Bravo, secretario de Asuntos Parlamentarios del Parlamento Centroamericano. En la moderación del evento, a cargo de Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General del SICA. De igual forma, saludamos con mucha estima a los invitados especiales que nos acompañan, excelentísimos embajadores, embajadoras, y representantes del cuerpo diplomático de los países miembros y observadores del SICA, honorables representantes de organismos internacionales, honorables secretarias, secretarios y representantes de la institucionalidad regional, público en general que nos sintoniza a través de sus pantallas mediante la página oficial de Facebook de la Secretaría General del SICA. Señoras y señores, como parte del dinamismo de este primer diálogo por la integración, a continuación se proyectará una línea de tiempo la cual nos permitirá profundizar de una manera muchísimo más clara los hechos significativos que ayudaron a la construcción de la paz en Centroamérica. Adelante, por favor. Como siguiente punto, tendremos la intervención del excelentísimo señor Vinicio Cerezo, secretario general del SICA y expresidente de la República de Guatemala, quien dará un mensaje. Es un verdadero placer para mí darles la más cordial bienvenida a este primer diálogo regional por la integración centroamericana titulado A 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas, pasado, presente y futuro. Este espacio es el resultado de un amplio esfuerzo conjunto entre la Secretaría General del SICA con el apoyo de la cooperación española por medio del Fondo España-SICA y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, en el marco del Programa de Gestión de Conocimiento en Integración Centroamericana de esta Escuela de Integración del SICA. Este programa, por medio de sus diversos ejes de trabajo, nos permitirá profundizar en las implicaciones hacia el desarrollo que tiene el proceso de integración regional en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, con sus productos de conocimiento entre investigaciones, cursos virtuales, conferencias y diálogos regionales. Podremos intercambiar perspectivas al más alto nivel sobre los desafíos estratégicos de cara a los grandes hitos de este año 2021.
Para dar inicio, me gustaría extender un especial saludo a la embajadora Adriana Solano, directora de la Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en representación de la presidencia pro tempore del SICA, al excelentísimo embajador de España en El Salvador, Carlos de la Morena, a nuestra estimada Olga del Pino y a la Cooperación Española por su dedicado apoyo en hacer realidad este espacio de conocimiento tan importante, pero sobre todo por su acompañamiento de siempre, como lo ha manifestado Su Majestad el Rey Felipe VI y como se lo reconocí recién la semana pasada al presidente Pedro Sánchez en la cumbre SICA España. Extiendo una cordial bienvenida a nuestros panelistas, Catalina Soberanis, Alejandro Bravo y Jairo Hernández, que con sus voces, testimonios y experiencias van a enriquecer este espacio de diálogo regional. A la jefa de gabinete de la Secretaría General, Olinda Salguero, que nos honrará con la moderación de este panel, y finalmente al equipo de la Secretaría General y de Fundaungo, a quienes agradezco por toda su colaboración en la organización de esta actividad. Saludo cordialmente también a la familia de Mauricio Erdocia, nicaragüense que nos ha dejado demasiado pronto, pero que jugó un rol clave en las negociaciones de los Esquipulas, y por ello en este evento hacemos un homenaje póstumo con la alegría de todo el servicio que dio en vida a la región, con la solvencia de haberlo reconocido en vida, pero también con la nostalgia de saber que ya no está entre nosotros. Mauricio nació nicaragüense, pero murió centroamericano, como decía mi amigo Roberto Carpio. Empiezo ahora con la conferencia magistral que me han invitado a ofrecer en el marco de los 35 años de los acuerdos de Esquipulas. Estas reflexiones no ocurren en un momento aislado. Este año está repleto de mucho simbolismo para Centroamérica y República Dominicana y también de situaciones muy complejas. Hoy vamos a reflexionar sobre un momento de la historia que sigue más vivo que nunca. Los acuerdos de paz de Esquipulas, sobre todo el Esquipulas I, el punto de partida en el que hace 35 años nos condujo hacia el camino de la paz, la democracia y la integración regional, pero sobre todo nos demuestra que a través del diálogo y voluntad podemos superar cualquier cosa, incluso en contextos mucho peores que el que tenemos en 2021. Empiezo entonces haciendo un homenaje a las víctimas, hermanas y hermanos centroamericanos, a quienes los conflictos internos robaron sus sueños, a las familias que ya no volvieron a ver a algún integrante de sus familias, a una juventud marcada por la violencia y también a todas y todos los protagonistas que frente a los reflectores o tras de ellos jugaron un papel determinante para poner fin a la guerra y darle una oportunidad a la región. A todos los presidentes firmantes de los Esquipulas, principalmente aquellos a quienes la historia aún no les ha hecho justicia, pero que sacrificaron mucho para lograr la paz, porque no es verdad que todos los países pagaran el mismo costo por apostar a la paz. Algunos países y presidentes de la época pagamos un alto costo mucho más que otros. El contexto de Centroamérica para las décadas de los 70 y 80 era sumamente complejo. El sólido crecimiento económico que venía experimentando la región producto del mercado común centroamericano y el proceso de industrialización amenazaba con detenerse. La región pasaba a ser el escenario de conflictos ideológicos entre las potencias dominantes de la Guerra Fría. Aunque éramos más los que deseábamos la paz y la democracia, estábamos inmersos en una espiral ascendente que amenazaba con escalar a nivel regional y desangrar a nuestros países más de lo que se habían desangrado en los conflictos internos para encontrar una salida a la crisis. Los conflictos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua pasaron a formar parte de los conflictos de baja intensidad, como les llamaban las grandes potencias a las guerras nacionales que se desataron a nivel global durante este periodo. Porque para las potencias cualquier cantidad de víctimas en nuestra tierra era irrelevante, sobre todo si se comparaba con la Primera o Segunda Guerras Mundiales. Éramos el tablero de ajedrez de países extranjeros que peleaban por la hegemonía mundial. Nos encontrábamos atrapados en un pésimo negocio, en el que otros nos vendían las armas y nosotros poníamos los muertos. Para ese entonces, los conflictos ya habían cobrado la vida de más de 400,000 personas, 100,000 desaparecidos, miles de personas desplazadas de sus tierras y millones de refugiados. Por todas estas vidas sacrificadas
por las generaciones que ofrendaron sus vidas enteras por la paz y la democracia, debemos mantener las conquistas que tanto han costado a esta región. Era necesario encontrar una solución y encontrarla pronto. Las propuestas de mediación de paz no se hicieron esperar. Los países latinoamericanos más próximos geográficamente a Centroamérica establecieron el grupo de Contadora. México, Panamá, Colombia y Venezuela, al que luego se sumaron Brasil, Argentina, Perú y Uruguay en el grupo de apoyo a Contadora. Era una gran cruzada latinoamericana por la paz en Centroamérica que nos inspiró a los centroamericanos. De hecho, estos esfuerzos fueron el génesis para lo que hoy conocemos como CELAC. Aunque se plantearon excelentes propuestas en el marco del grupo de Contadora y había otros escenarios que se planteaban desde fuera de la región, como el Plan Reagan de los Estados Unidos, por el que nos presionaban constantemente, hacía falta algo esencial: un diálogo franco, abierto y sincero que involucrara a todos los actores. Los presidentes centroamericanos, sin excepciones, algunos planteaban excluir a uno de los países y es imposible hacer la paz sin todos los actores sentados en la mesa. La exclusión era simplemente seguir con el conflicto. Nuestro deseo era que con nuestras propias manos pudiéramos trazar caminos centroamericanos para la paz, convencidos de que una solución entre 3 o 4 no era suficiente. Era necesario un acuerdo entre los 5 países o no tendríamos acuerdo. Hace poco tuvimos una importante actividad conmemorativa organizada por la Cancillería de Guatemala con el canciller Pedro Brolo y reflexionaba en ese entonces en detalles que nunca he contado. No lo hice entonces, pero lo haré ahora. No serán todos, pero algunos. La máster Olinda Salguero hizo un exhaustivo trabajo de investigación en torno a la construcción de la paz en Centroamérica y me ayudó a recordar muchos detalles, pero sobre todo el contexto de información que agrega valor al proceso de Esquipulas, tan valioso en sí mismo, porque fue un parteaguas para la región, marcó un antes y un después, y no solo lecciones del pasado, sino que lo que son para el ayer, para el hoy y sobre todo para el futuro. El trabajo de la larga resistencia por la democracia en Guatemala, que para mí inició en la universidad, me permitió ir generando una red de contactos en América Latina, en Centroamérica, Europa y Estados Unidos, que me permitieron ir creando las condiciones para lo que después se convertiría, inspirado en Contadora, en la propuesta de Esquipulas. Es importante comprender que los procesos no nacen de un día para otro, sino que se construyen. Siempre estuve plenamente convencido de que la única manera era reunirnos los 5 presidentes de la época en un lugar que permitiera la reflexión y el diálogo franco, sin tener presiones externas que influenciaran nuestras decisiones, pero que además fuera simbólico para los centroamericanos. En el discurso de toma de posición de la presidencia en 1986, propuse a mis homólogos que fuéramos a Esquipulas. La propuesta significaba también aislarnos en el seminario de claustro de Esquipulas, donde por ley de la iglesia solo los reyes y los presidentes podían entrar. Monseñor Quesada Toruño, que en ese entonces era obispo de Zacapa y cubría también Esquipulas, me ayudó a conseguir el permiso de la iglesia. Esquipulas tiene mucho simbolismo, un lugar fronterizo de integración entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Por eso nació el Plan Trifinio, producto también de este esfuerzo de paz. Esquipulas, la capital centroamericana de la fe. Y no era para menos, porque para alcanzar la paz en Centroamérica necesitábamos inspiración, diálogo, decisión política y también un milagro. Pero también hubo otra razón que nunca he compartido para elegir Esquipulas. No se pueden entender los conflictos armados en Centroamérica separados del análisis de la Guerra Fría y de los golpes de Estado en América Latina, como lo fue el golpe al presidente Arbenz en Guatemala en 1954. Hagamos un rápido viaje en el tiempo. Para ese entonces, mi papá era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de una de las salas, y cuando derrocan a Arbenz, el gobierno que se estableció metió a la cárcel a la gran mayoría de los funcionarios de la época, incluido a mi papá. Tenía solamente 12 años, iba con mi mamá a ver a mi papá a la cárcel todos los domingos. El guardia de turno siempre me decía: Patojo, despedite de tu papá porque mañana lo vamos a fusilar. Yo lloraba sin decirle nada a mi mamá. Así pasó mucho tiempo. Para hacer corta la historia, mi papá era devoto del Cristo Negro de Esquipulas
y le pidió que lo sacara vivo de la cárcel y el milagro se concedió. En pago al Cristo Negro, mi papá ofreció, como hace cientos de miles en toda Mesoamérica, una peregrinación a pie a Esquipulas. Le acompañamos un tío y yo. Caminamos por más de una semana, más de 250 kilómetros, como ofrenda para el milagro de la libertad de mi papá. Fue una experiencia entre mágica, pero también traumática para mí. Se me cayeron todas las uñas de los pies, muchas anécdotas que guardo al respecto. En aquel entonces no era consciente de todo lo que esto significaba. Pero puedo decir con certeza que sin saberlo, allí, en 1954, con 12 años sufriendo las consecuencias familiares de un golpe de Estado a Guatemala, allí nació Esquipulas. Para 1986, después de proponerlo el 14 de enero, el presidente Monge de Costa Rica me dijo que por favor esperara a que fueran las elecciones, porque él tendría que entregar muy pronto el poder. Por eso la reunión no fue de inmediato, aunque tuvimos ese mismo día en Casa Presidencial de Guatemala una reunión con los presidentes que llegaron a la toma de posesión, a excepción de Costa Rica, que llegó una delegación porque el presidente Monge estaba indispuesto de salud. Para cuando llegamos al 25 de mayo de 1986, que tuvo lugar Esquipulas I, ya había un largo trabajo de reflexión con los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, generando condiciones de confianza. No crean que solo era de convocar y ya. No, hubo que generar confianza y conversar mucho para que fuera posible la reunión. El presidente Arias tomó posesión en Costa Rica ese mismo mes, unas semanas antes de Esquipulas I. Los presidentes Duarte, Azcona, Ortega, Arias y su servidor teníamos clara una cosa: no íbamos a salir de ahí, de Esquipulas, hasta que tuviéramos un acuerdo satisfactorio para todos. Un acuerdo que nadie creía que se podía lograr por las presiones de los Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaban escogiendo otro campo de batalla para resolver sus conflictos por la hegemonía mundial. En el caso de Guatemala, nuestro gobierno, ante tales hechos, había definido toda la política exterior como neutralidad activa para poder generar escenarios posibles para la paz. Era hora de que la razón, las palabras y el diálogo alzaran la voz por encima de las balas y la confrontación, que era lo que habíamos tenido por décadas, que dejáramos de enfrentarnos entre hermanos centroamericanos y que la comunidad internacional respetara la firme voluntad de Centroamérica para alcanzar la paz firme y duradera por encima de cualquier interés extranjero. Hoy no voy a contar todos los detalles, pero es importante situarse en ese contexto de desconfianza total, de diferencias ideológicas profundas, de dos potencias disputándose la hegemonía mundial, de la Revolución Cubana y la incidencia de Fidel Castro en la región, y posteriormente el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Por eso siempre reconozco la voluntad y disposición de Daniel Ortega, porque me doy cuenta que la paz a Daniel en aquel momento le costó, entre otras cosas, perder en las urnas lo que había conquistado por otros medios. El diálogo abre puertas que muchos consideran imposibles de abrir. Eso aplica para el ayer, para el hoy y para el mañana. Porque sé que Napoleón Duarte tenía una situación extremadamente compleja en El Salvador, que sumaban también situaciones familiares. El secuestro de su hija, que con el tiempo todo ello le provocó después un cáncer que acabó con su vida. Solía decirme: Vinicio, yo creo en este proceso, pero si firmo me voy a tener que venir a Guatemala porque me van a dar un golpe de Estado. Las presiones del presidente Azcona con una base militar norteamericana en territorio hondureño. Él era muy pragmático y quería que todo se resolviera lo más rápido posible. En mi caso, tuve muchas presiones para no seguir con el plan de Esquipulas. Entre ellas me costó varios intentos de golpe de Estado, porque había sectores que no solo no querían la democracia, sino que querían seguir con la guerra. La lucha por la democracia y la paz en Guatemala en realidad costó la vida de cientos de líderes, de miles de personas, y a mí en lo particular varios intentos de asesinato y de golpes de Estado. Solamente entre 1981 y 1990 tuvieron lugar 9 sucesos, y ni hablar de las presiones económicas externas. Pero queríamos un mejor futuro para la región, para la juventud, frenar el derramamiento de sangre entre hermanos, tener posibilidades de desarrollo. Bajo ese espíritu, hace 35 años, el 25 de mayo, anunciábamos al mundo bajo la mirada escéptica de la prensa internacional,
pero frente a la Basílica de Esquipulas, resguardados por el Cristo Negro, la firma de la Declaración de Esquipulas I, convirtiéndose no solo en la primera reunión de presidentes centroamericanos como espacio de diálogo político permanente al más alto nivel, sino que también se constituyó en el primer gran paso hacia un consenso regional por la paz y la democracia de la región. Las reuniones de presidentes que conocemos en el marco del SICA en este momento tuvieron su génesis en Esquipulas I. El Esquipulas I es tan valioso porque representa la voluntad política de los presidentes para alcanzar la paz, porque todo requiere siempre, para hacerlo realidad, una alta dosis de convicción y voluntad política. Eso no ha cambiado. Esquipulas I fue el primer gran paso que en agosto del año siguiente, en 1987, se consolidó definitivamente con Esquipulas II, el procedimiento para alcanzar la paz firme y duradera en Centroamérica. Para su construcción, retomamos valiosos insumos de los esfuerzos de Contadora, más el esfuerzo y la voluntad política de los presidentes. Los acuerdos de Esquipulas, más los sucesivos acuerdos de paz a nivel interno de los países en conflicto, son probablemente el momento histórico más importante para Centroamérica, solamente después de la misma independencia. Nos convertimos en los sujetos y en los actores principales de nuestra propia historia, pese a todas las condiciones adversas. Por eso, cuando veo hacia atrás y recuerdo todo ello, pienso que si superamos eso, somos capaces de superar cualquier cosa en el presente y en el futuro. Esta visión compartida, el momento de consenso político más alto de la región, también permitió reactivar la integración centroamericana que se había visto gravemente afectada por los conflictos. A Esquipulas II le siguió la paz en Nicaragua, luego de la de El Salvador y por último la de Guatemala. En un proceso de 10 años de construcción de esos acuerdos para la paz, también paralelamente íbamos reactivando el proceso de integración con una visión multidimensional. Bajo ese espíritu, al reconocer que la paz no era solo la ausencia del conflicto, sino la solución de los problemas sociales y económicos de nuestra sociedad, se inició un proceso de institucionalización democrática y de reconocimiento que la región tenía un destino común, que pocos años después condujo al Protocolo de Tegucigalpa, que renovó en 1991 por completo el concepto del proceso de integración, convirtiéndolo y consolidándolo como un modelo multidimensional e intersectorial en el sistema de la integración centroamericana SICA. Hoy en día, el SICA representa el proceso de integración más exitoso del mundo en desarrollo. Eso no es poca cosa. Y creo que no somos lo suficientemente conscientes de lo que hemos construido con tanto esfuerzo y siempre contracorriente. En todo esto, no estamos hablando de unas pocas reuniones. Fueron muchísimas las reuniones para construir todos estos consensos y avanzar en la paz, la democracia y la integración. Hay una línea del tiempo que detalla todos estos sucesos. Desde entonces hasta este día, el proceso de integración mantiene esa firme convicción común de que las decisiones políticas, los objetivos y el destino histórico de la región debe responder a la idea de poner el desarrollo en función de la gente. La integración es nuestro mejor instrumento para la modernización y el desarrollo de Centroamérica y ahora también de la República Dominicana, nación hermana que también forma parte del SICA. Precisamente, uno de los grandes legados de Esquipulas ha sido que la reunión de presidentes se ha posicionado como un espacio estratégico para la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región. Antes de los Esquipulas, los presidentes de Centroamérica solo se habían reunido una vez en 1968 por iniciativa de Estados Unidos con el presidente Johnson, tratando de rescatar algo de la Alianza para el Progreso que había impulsado Kennedy. Así como hubo presiones externas, también hubo mucho apoyo, como España. Recuerdo haber visitado a Felipe González y el importante rol que jugó España en la construcción de la paz, la democracia y ahora también de la integración. La Unión Europea, cuya primera declaración de política exterior fue el respaldo al proceso de paz de Esquipulas. Los países de Contadora, muchos pueblos del mundo que ya no querían más derramamiento de sangre en Centroamérica y que querían evitar que Estados Unidos invadiera a uno de los países de la región. A todos ustedes, reconocimiento y gratitud. El legado de Esquipulas vive y es importante que traigamos al presente varias lecciones que quizás en el presente estamos pasando por alto. Por mucho que se quiera evitar,
para resolver cualquier problema nacional o regional, sobre todo si es de carácter político. Tarde o temprano terminaremos recurriendo al diálogo, porque es el único mecanismo que realmente brinda soluciones. Ojalá lo comprendamos y ahorremos tiempo valioso para construir las sociedades que merecen nuestra gente. Las soluciones a los problemas nacionales, aunque podamos apoyar desde afuera, realmente se encuentran en la misma gente de ese país. La paz y la democracia son conquistas que se construyen todos los días. No podemos dar nada por sentado, sino que tenemos que trabajar un día sí y el otro también por su fortalecimiento y su construcción. Como decía mi maestro, el venezolano Aristides Galvani, la democracia hay que establecerla donde no la hay, consolidarla en donde se ha establecido y perfeccionarla en donde se ha consolidado. Para mí eso aplica también para la paz y la integración. Nuestra interdependencia no permite soluciones aisladas. La integración no es un lujo, sino una necesidad inminente. Tenemos ahora con el Bicentenario los 35 años de Esquipulas y los 30 del SICA, alcanzar los impostergables de la integración, sobre todo en este contexto tan desafiante de enfrentar una pandemia, cambio climático y muchos otros retos que solo podemos solucionar juntos. Necesitamos el acompañamiento de una comunidad internacional que nos comprenda mejor y respete el contexto centroamericano para que puedan ayudarnos de mejor manera en las soluciones. Cuando pienso en el contexto, con las diferencias del caso, por supuesto, a veces siento que estamos viviendo un déjà vu de principios y mediados de los 80. La historia ya nos ha enseñado cómo es que podemos solucionar los problemas de la región. ¿Estamos dispuestos a aprender de las lecciones del pasado? Para eso sirve la historia. Con la paz vino la democracia y la integración, y tenemos mejores bases para resolver nuestros problemas. Pero hace falta mucho más desarrollo que permita resolver problemas estructurales que no permiten consolidar las conquistas institucionales y que por otro lado hacen que la gente se vaya. El pasado debe servirnos para aprender de él, para no repetir errores, para construir un mejor presente y ver con esperanza y optimismo el futuro. Veámonos en ese espejo y prestemos atención a cómo logramos poner fin a los conflictos. Fue a través del diálogo y la negociación. Hoy en pleno 2021, las soluciones siguen siendo también esas, diálogo y negociación. Todo lo demás solo lleva a profundizar los conflictos y, como les digo, al final terminaremos siempre en una mesa de diálogo. Pero deberíamos todos, sin excepción alguna, evitar erosionar las condiciones que hagan viable las soluciones. Me he tomado un poco más de tiempo porque no quería quedarme con mucho de esta información. Finalmente es lo que todos queremos, ¿no? Aprender de los procesos, de nuestros aciertos y desaciertos para volver a darle una oportunidad a la región. Solamente podemos resolver nuestros desafíos por medio del diálogo y voluntad política. No es magia, la historia nos lo ha demostrado. Así como tuvimos un nacimiento común, estoy completamente seguro que tenemos un destino común de desarrollo por medio de la integración. Hacer lo posible está en nuestras manos, porque debemos prestar atención a esa ética del tiempo que de formas diferentes han señalado Víctor Hugo, Federico Mayor y también Olinda Salguero, porque debemos comprender que el tiempo para transformar Centroamérica es hoy, porque mañana siempre es tarde. El espíritu de Esquipulas vive. Hemos superado lo impensable con diálogo, voluntad y determinación. Podemos superar cualquier cosa. Las soluciones del ayer, del hoy y del mañana pasarán por el diálogo respetuoso. No perdamos la fe ni la esperanza. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y la intervención tan ilustre del señor secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, que sin duda es una ponencia que nos marcó y nos puso en contexto hacia donde nosotros queremos ir como región centroamericana, una región llena de oportunidades. Agradecemos nuevamente su intervención. Es así, del mismo modo tendremos en estos momentos la intervención de la excelentísima señora embajadora Adriana Solano, directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y representante de la presidencia pro tempore del SICA. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, deseo
externarle un saludo muy cordial al señor Ministro Cerezo, secretario general del SICA, a la señora Catalina Soberanis, al señor Alejandro Bravo, a nuestro querido distinguido ex embajador de Costa Rica, don Jairo Hernández, a la señora Michelle Godoy y por supuesto a los colegas, señores y señoras que nos acompañan el día de hoy en manera virtual. Es para mí un placer poder participar el día de hoy en este diálogo con distinguidos colegas y con quienes nos siguen en Facebook. No siempre tenemos la oportunidad de dar lugar a este tipo de celebraciones y yo me congratulo por la oportunidad que me han dado de estar el día de hoy con ustedes. En mi representación de la Presidencia Pro Tempore de Costa Rica, del Sistema de Integración Centroamericana, es para mí un honor dar lugar hoy a la conmemoración de lo que consideramos uno de los grandes hitos de la historia centroamericana, que hace 35 años colocó al diálogo político como una opción para encontrar soluciones a los grandes problemas que nos aquejaban. También fue testigo de la voluntad de los países de aspirar a un mayor bienestar de las poblaciones centroamericanas, un compromiso que desde la PPT, la Presidencia Pro Tempore, hemos integrado en el Plan de Acción Regional de este año como una prioridad. Ha de celebrarse que aquel 25 de mayo de 1986, nuestros líderes, entre quienes me honra por supuesto mencionar al señor expresidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, y por supuesto al señor expresidente de Guatemala y actual secretario general del SICA, don Vinicio Cerezo, a quien envío un fraterno saludo desde San José, y que también por supuesto nos libró hoy esta introducción maravillosa, decidieron tomar la concertación y la ruta del diálogo como la vía más sólida para alcanzar una salida pacífica a la situación de conflicto que se vivía en aquellos años en nuestra región. En un momento en que la región vive grandes desafíos políticos, económicos y sociales, todavía tenemos grandes desafíos en esas tres dimensiones, seguimos defendiendo una acción diplomática y el valor de los espacios de diálogo como las opciones más viables y sostenibles para darles solución. Comprender nuestra historia es fundamental para diseñar justamente esas acciones e iniciativas efectivas que nos permitan honrar nuestro compromiso de que Centroamérica se convierta en esa, cito, región de paz, libertad, democracia y desarrollo, como lo dicta el protocolo de Tegucigalpa en su artículo 1. En el SICA seguimos apostando como región a nuestra vinculación en el sistema internacional. Tal y como sucedió décadas atrás, seguimos desarrollando estrategias para incentivar el diálogo político, fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre nosotros, pero también con nuestros socios extrarregionales que cooperan y apoyan nuestros esfuerzos regionales. La pandemia, que profundizó los retos y agudiza aún más las vulnerabilidades de la región, son muchos: desigualdad, exclusión, vulnerabilidad al cambio climático, pobreza, corrupción, en fin, una serie de múltiples vulnerabilidades que tenemos, ha venido a confirmar que los objetivos de nuestra integración, la solidaridad y la colaboración y el diálogo entre los países son más vigentes que nunca. Estoy segura que en el día de hoy podremos contar con perspectivas de quienes participaron en este proceso y que fue clave en nuestra historia y seguirá siendo clave en nuestra historia centroamericana, y que podrán de alguna manera generar visiones para darle respuesta a las coyunturas actuales. Yo por eso quiero agradecer al secretario general, a la secretaria general, a doña Olinda también, que está por allá, por propiciar este espacio. Es un espacio que nos debe ayudar a recordar realmente que los desafíos que enfrentamos a nivel regional y global, también a nivel nacional, por supuesto, tiene que buscar soluciones conjuntas, tiene que abrir oportunidades de colaboración y sobre todo asegurar el diálogo político como las únicas vías para preservar lo que hace 35 años logró, bajo una convicción solidaria de nuestros representantes, llevarnos a una región de paz y democracia.
Hoy nos corresponde a nosotros hacer prevaler esa ambición y esa visión que tuvieron nuestros predecesores con miras a asegurar una región donde prevalezcan nuevamente estos más nobles principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho de los habitantes del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA, a vivir en una vida en democracia, de paz y desarrollo sostenible. Para Costa Rica esta es una máxima y por tanto celebramos estos espacios de intercambio y de reflexión. Yo les deseo a todos los colegas que siguen y que van a poder seguir debatiendo una conversación rica y fructífera y lo mejor de los éxitos para el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención y esas palabras tan loables que nos acaba de dedicar la excelentísima señora embajadora Adriana Solano. Para finalizar esta primera parte tenemos la intervención del excelentísimo señor Carlos de la Morena, embajador de España ante la República de El Salvador. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que es muy difícil decir unas palabras de bienvenida después de la clase magistral del secretario general. No obstante, quisiera mandarle un saludo muy cordial al secretario general Vinicio Cerezo, al igual que a la embajadora Adriana Solano, directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, a Olinda Salguero y a todos los panelistas y personas que nos están acompañando hoy aquí en este día en el que se va a comenzar el primer diálogo, vamos a iniciar el primer diálogo por la integración. Permítanme antes que eso, pues hacer un saludo especial a Costa Rica y agradecer el liderazgo de Costa Rica en la cumbre que ha tenido lugar hace poco tiempo, hace unos días, la cumbre España-SICA, dando una oportunidad de diálogo entre la región y un país extrarregional como España, que tiene fuertes vínculos con la región y una implicación importante en el desarrollo del proceso de integración. Debo decir también felicitarles también por la presidencia pro tempore y todas las iniciativas realizadas hasta ahora. Como decía el secretario general, los acuerdos de paz en Centroamérica son Esquipulas y Esqui 1 y Esquipulas 2 son hitos históricos que cambiaron para siempre la dinámica y el rostro de la región. Los acuerdos de Esquipulas posibilitaron que Centroamérica volviese a encontrar la ruta de la paz, la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad. Con ello, la región pudo retomar acciones para el desarrollo económico y social, una de las cuales fue la de haber sentado nuevas bases para la reformulación del proceso de integración del área como un valioso instrumento de cooperación y acción conjunta. Los últimos 35 años nos revela un patrón claro donde la paz, la democracia y el Estado de Derecho se han podido imponer sobre las guerras, el autoritarismo y ha demostrado una y otra vez su capacidad para resolver conflictos, algo que se ha hecho posible gracias a un pilar fundamental como fueron los acuerdos de Esquipulas 1 y 2. Por eso los referidos acuerdos constituyen un triunfo de la democracia gracias a su capacidad para regenerar los procesos de integración centroamericana concebido más allá de su componente económico y manifestando que cuando la voluntad política está presente se pueden hacer muchas cosas por el beneficio de la región.
Nosotros también estamos de celebración, porque este año cumplimos 15 años de la creación del Fondo España-SICA, aunque con la región llevamos trabajando más de 20 años. El Fondo España-SICA nos ha permitido trabajar dentro de la Casa Centroamericana de la mano de la institucionalidad del SICA y apoyar procesos que conducen a una mayor y mejor integración en la región. Dentro de las líneas de apoyo al SICA encontramos la del fortalecimiento institucional y en ella el programa de gestión de conocimiento, una apuesta decidida por profundizar en la consolidación de un sistema de gestión y capitalización del conocimiento que contribuya a la mejora continua de la calidad de nuestra cooperación y facilite una mejor transparencia. El principal objetivo es contar con un proceso de gestión de conocimiento continuo y orientado al desarrollo de capacidades humanas y de las organizaciones, para lograr una mayor convergencia y una mayor actuación entre los esfuerzos regionales y nacionales. La generación de espacios de reflexión y diálogo técnico y político fortalecen la gobernanza del propio sistema y coadyuvan al posicionamiento del SICA, permitiendo abordar temáticas primordiales en la agenda de los países miembros del SICA y contribuyendo a la construcción de la narrativa de integración y apostando por los beneficios de esta en el desarrollo de la región. Hoy, en este primer diálogo, se contribuye un poco más a la construcción del proceso de integración centroamericano, a aprender de las lecciones que estaban allí y que hemos aprendido de ellas, a aceptar y a enfrentarnos con principales desafíos, así como favorecer el intercambio de ideas, propuestas y reflexiones que contribuyen a la generación de un pensamiento estratégico sobre el presente y futuro de la integración en los países miembros del SICA. Por nuestra parte, por parte de España y como embajador de España en El Salvador, pero también representante de España en el SICA, solo me queda volver a reafirmar lo que el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, manifestó la semana pasada en la cumbre España-SICA, y es que seguiremos siendo un socio comprometido con Centroamérica. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, excelentísimo embajador Carlos de la Morena, embajador, como usted mismo lo decía, de España ante la República del Salvador, y no solo El Salvador, sino que ante el SICA. Para respaldar cada una de estas intervenciones, a continuación tendremos la segunda parte de la línea de tiempo que visibiliza la construcción de la paz en Centroamérica. En estos momentos me permitiré ceder la palabra a Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General del SICA, quien estará a cargo de moderar el primer diálogo de los 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas, pasado, presente y futuro. Adelante. Muchas gracias, Sergio, muchísimas gracias. Y bueno, un gusto escuchar pues tanto a la presidencia pro tempore, al embajador de España acreditado en el SICA, a todos. Es un placer poder
saludarles y pues dar inicio a esta segunda parte de este diálogo, después sobre todo de escuchar pues esa conferencia magistral que nos daba el secretario general del SICA, el presidente Cerezo, que pues nos ponía en contexto pues muchos de esos detalles que quizá no conocemos y que siempre sienta muy bien escucharlos de parte de los protagonistas. Así que para mí también es un lujo poder pues moderar este panel con nuestros invitados que los voy a presentar a continuación, pero antes, y lo mencionó también el presidente Cerezo al inicio, y es que pues todos estos esfuerzos, así como los acuerdos de paz de Esquipulas, fueron dedicados a la juventud. Todos estos esfuerzos están dedicados a todas las víctimas, a todas esas personas que a lo largo de la construcción de la paz y la democracia en la región han ofrendado sus vidas y han trabajado fuertemente desde muchos espacios para permitir que tengamos mejores condiciones para construir una mejor realidad. Y una de esas personas también, pues como se mencionó, ha sido Mauricio Erdocia, que estamos haciendo un homenaje póstumo a su memoria, porque pues Mauricio nació en Nicaragua el 1 de agosto de 1957 y por cierto que aprovecho para enviar un saludo a toda su familia, a muchos de sus familiares que están conectados desde Costa Rica, de Honduras, de la misma Nicaragua. La verdad es que hemos estado leyendo sus mensajes y nos agrada mucho que estén conectados en este homenaje. Fue mi maestro también, así que lo digo con una emotividad un poco más allá del protocolo. Fue jurista, litigante, académico, experto en derecho internacional, diplomático, profesor y rector universitario nicaragüense. Fungió como árbitro, asesor y consultor en diferentes organismos y programas internacionales. Fue representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El señor Mauricio Erdocia contribuyó significativamente al proceso de integración de la región. A principios de la década de 1980 tomó parte activa de los procesos de pacificación de la región como negociador del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo a Contadora durante los acuerdos de Esquipulas II suscritos el 7 de agosto del 87. Además, apoyó también la reactivación del proceso de integración, estuvo en la redacción del Tratado Marco de Seguridad Democrática, del mismo protocolo de Tegucigalpa, fungió como asesor político y director jurídico de la Secretaría General, fue secretario general interino del SICA en el 2000 y más adelante fue asesor también de OSPESCA, una de las instancias del SICA. Como dijo el presidente Cerezo, pues nació nicaragüense, pero murió centroamericano y pues en esa investigación que hacía también mención el secretario general, yo tuve la oportunidad de entrevistar muchísimas veces a Mauricio y sé que hay muchos embajadores que están conectados en este momento, el embajador de Panamá en Guatemala, que también le tenía especial aprecio y nos lo ha manifestado. Así que hemos preparado este material como un homenaje a la memoria del doctor Mauricio Erdocia. A la paz se llega mediante un acuerdo regional sin exclusiones. La paz es el primer aporte del proceso integracionista que supo asumirlo regionalmente. Posiblemente nunca se pensó que Esquipulas fuese solamente un instrumento coyuntural dirigido a poner fin a la guerra y democratizar las sociedades, como muy alto que fuese ese objetivo, pero sin ninguna continuidad en el tiempo en la vida de los pueblos. Todo lo contrario. Esquipulas presuponía ver llegada la hora de contar con un sistema integrado que apoyara a los países de la región en sus esfuerzos orientados a alcanzar el desarrollo sostenible. Deberíamos dedicar también, al igual que en Esquipulas, los esfuerzos de hoy a las juventudes de Centroamérica que han estado presentes aquí en este evento y que necesitan contar en su apuesta histórica al desarrollo con un proceso de integración que retome el valor y la audacia de aquellos momentos que en su hora de paz y de democracia, hora de concentración como nunca de la historia, no dudaron en empujar los destinos de Centroamérica hacia mejores derroteros y en particular trabajar ahora por reconstituir el pacto integracionista y darle mayor hondura, estabilidad y profundidad.
Seguramente Mauricio está sonriendo con nosotros desde ahí arriba viendo este homenaje y leyendo todos los comentarios de ustedes. Muchas gracias, Mauricio, por todo el servicio a la región. Vamos a seguir ahora con este panel de expertos también que para mí es un privilegio poder moderar, sobre todo porque también está integrado por personas que han contribuido durante toda su vida con la región, con la democracia, con la paz, con la integración, con la igualdad y equidad de género, con tantos temas que son referentes no solo en sus países de origen, sino en toda la región y muchísimo más allá de estas fronteras, que por cierto, hablando de fronteras que solo deberían existir en nuestras mentes, nos saludan ahora también de Bolivia, de México, de España, están desde Argentina, de toda la región, de Honduras, de El Salvador, de las diferentes universidades de República Dominicana. Un honor para nosotros que estén conectados y que estén tan interesados también en conocer no solo esta parte de la historia de la región, sino sobre todo cómo nos sirve en el presente y de cara al futuro. Voy a presentarles entonces a este panel de lujo y voy a empezar con la señora Ana Catalina Soberanis. Ella es abogada y notaria guatemalteca y yo tengo que decir que si uno tiene que hacer una lista de las mujeres notables en Guatemala, la licenciada Soberanis tiene que estar allí porque además de todos los estudios en políticas, ciencias políticas, análisis y resolución de conflictos que tiene, estudios de posgrado en Derecho a los Pueblos Indígenas, análisis estratégico, que ha trabajado con USAID, con OEA, con la ONU, en realidad que pues yo podría pasar aquí muchísimo tiempo diciendo todo su perfil. Ha sido la primera mujer en ser presidenta del Congreso de la República, en un espacio de tiempo que podemos decir que todavía las contamos con los dedos de una mano, y ella fue la primera abriendo espacio allí con todas las dificultades que eso representa, y a partir de entonces en la paz, en la democracia, y nos va a interesar muchísimo escuchar su testimonio y su análisis en esta lectura que hacemos de el hoy, del ayer, del hoy y del mañana en cuanto a la paz en la región. Muchísimas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Alejandro Bravo, que no sé, por ahí lo vamos a ver, ahí estamos viendo su descripción. Creo que está un poco tímido esta tarde y no se nos ha terminado de conectar, pero Alejandro Bravo es jurista y escritor nicaragüense, docente universitario, director de 2 editoriales universitarias, ha sido diputado constituyente en su país, es municipalista, fue funcionario también de la Secretaría General, actualmente funge como secretario de Asuntos Parlamentarios del Parlamento Centroamericano y es autor de varios libros de derecho, literatura, y también contribuye llenando de poesía muchísimas páginas que también le hacen falta a esta región. Y está también con nosotros el señor Jairo Hernández Milián, costarricense, profesional en Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con una amplia experiencia en el sector público, en el área diplomática, en el mundo académico, en organizaciones internacionales y no gubernamentales, y se ha desempeñado como representante permanente alterno de Costa Rica en las Naciones Unidas y también como embajador extraordinario y plenipotenciario en Singapur y Australia. Así que ya ustedes pueden ver el lujo de panelistas que tenemos para poder conversar esta tarde. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y vamos a empezar con la doctora Soberanis para que nos cuente un poco también del contexto de la región en ese 86-87, ¿no? Del Esquipulas 1 y 2, el origen de la firma de los acuerdos, su experiencia sobre todo como protagonista, como una de las mujeres protagonistas que estuvo en este proceso. Así que estamos muy interesados en escucharla. Bienvenida y el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, estimada amiga, y muy honrada de compartir esta actividad tanto con el presidente Cerezo, a quien guardo tanto afecto y gratos recuerdos, como con los distinguidos y honorables presentadores también en esta reunión. Bueno, pues ya el presidente Vinicio lo indicó, cuál era el contexto en el que estábamos en ese momento en que se inicia el primer gobierno democrático en Guatemala. Estábamos en el contexto de la Guerra Fría, estábamos en el contexto de 3 conflictos armados presentes en la región y presencia militar en otro de los países.
Y estábamos también en el contexto de lo que yo le llamaría el umbral del debilitamiento de los estados centroamericanos, con políticas que vendrían más adelante a reducir el tamaño de los aparatos estatales y a debilitar su capacidad de prestar servicio y atender las necesidades de los pueblos centroamericanos. Ya existían entonces esas presiones para reducir los estados, para privatizar servicios públicos, en fin. En ese contexto que podía parecer adverso, una luz de esperanza nació en todos los países centroamericanos y para nosotros particularmente el 14 de enero de 1986 en Guatemala, con esa toma de posesión en la cual fueron invitados los presidentes centroamericanos. Recuerdo yo muy bien ese acto en el Teatro Nacional en que vinieron todos los mandatarios centroamericanos y ellos fueron invitados a tener una cumbre en un tiempo corto, puesto que se consideraba importante, dado ese contexto que he descrito, que los propios presidentes pudieran reunirse para deliberar acerca de los desafíos y los problemas que la región enfrentaba. Ya sabemos que esta iniciativa dio origen a la reunión de Esquipulas I, precisamente en el templo de Esquipulas, en el convento y luego en el templo, y que después vendrían en 1987 los acuerdos de Esquipulas II. Así que yo lo que considero es que fue una experiencia sumamente enriquecedora en la que quiero destacar solo 2 elementos porque hay muchos más. El primero, ya señalado también por el presidente Cerezo, es del desescalamiento de la violencia, porque quienes no habían nacido o eran niños o muy jóvenes cuando todos estos hechos ocurridos no tienen la idea de lo que implica el número de víctimas, el derramamiento de sangre, la desaparición y el dolor que causó a muchas familias. Por eso yo también rindo homenaje a esas víctimas sacrificadas en el conflicto armado interno, varias de ellas parte de mi familia. Entonces, solo habiendo atravesado ese desierto de dolor, se puede entender la importancia y la necesidad de la construcción de la paz por medios políticos y pacíficos. Entonces, ese desescalamiento de la violencia no es un efecto menor, no es un resultado menor de los acuerdos de Esquipulas y debe ser valorado en su justa medida. Y el segundo elemento es la generación de un espacio propio para los centroamericanos y los gobernantes en representación de los pueblos centroamericanos para la construcción de consensos. Y ya para terminar, subrayo este término de la construcción de consensos, porque como bien decía nuestro maestro Arístides Calvani, el consenso es el máximo grado de acuerdo posible dentro del desacuerdo, porque ninguno de los presidentes centroamericanos compartía necesariamente los mismos intereses, corrientes políticas o ideologías, pero ellos responsablemente, en nombre de sus pueblos, decidieron sentarse a conversar e iniciar este proceso de paz que 10 años después llevaría a el cierre de todos los procesos de enfrentamiento armado interno en la región. Muchísimas gracias por esa primera intervención. Ese desierto de dolor, decía la licenciada Soberanis, y es que pues siempre que tengo el honor de que me inviten a participar en un espacio como este, pues no solo en el espacio de SICA, sino que suelo decir que pertenezco a una generación que no vivió el horror de la guerra. Y eso de entrada ya me parece una ventaja sustancial sobre las otras generaciones y sobre mucha gente que aún tiene esas heridas allí, ¿verdad? Que son temas que no se logran superar y que por eso
debemos, como decía el presidente Cerezo en su intervención, construir la paz y la democracia un día sí y el otro también, que no son conquistas que están ahí. Pero miren qué interesante el contexto que nos plantea la licenciada Soberanis, porque pareciera que como es más fácil pronosticar el pasado, ¿no? Ahora vemos hacia atrás y decimos, bueno, es que se hubiera hecho esto, se hubiera hecho aquello, pero en realidad entender ese contexto que usted nos pone en la mesa, ¿no? De corrientes políticas tan diferentes y si siempre hablar entre otros es tan complicado, imagínense con tantos intereses en juego. Y por eso vamos a escuchar ahora a Alejandro Bravo, a quien le vamos a pedir que, pues, con esa retrospectiva, ¿no? A 35 años de la firma de estos acuerdos, ¿cómo podemos concretar o cómo podemos enlistar una serie de resultados que le han dado a la región y que además, Alejandro, estoy segura que están allí y que no nos vemos y que los damos por sentado y que decimos, bueno, es que esto ya estaba aquí cuando yo volteé a ver, pero que no necesariamente estuvo ahí siempre. Alejandro, el piso es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quiero contar que yo soy oriundo de la ciudad de Granada y que yo estudié en León y me volví leonés por adopción. Entonces, en los pasillos de la Facultad de Derecho, yo conocía a Verdocia. No fuimos compañeros de la misma aula, Mauricio y yo. Pero en Granada yo soy conocido como el Negro Bravo. En León soy conocido como el Poeta Bravo. Y cada vez que nos veíamos en eventos internacionales, muy cariñosamente, porque los leoneses tienen a Rubén Darío, a Salomón de la Selva, a Alfonso Cortés, entre los tres grandes, los cuatro grandes de la literatura nicaragüense, me saludaba poeta, ¿qué tal? Y quiero, entre los que mencionaron de los homenajes a Mauricio, no dijeron que fue condecorado con la más alta condecoración del Parlamento Centroamericano, la Orden y Condecoración Francisco Morazán en su más alto grado. Y él dijo en ese día, palabras con las que termino mi libro, El Parlamento Centroamericano, finalizo indicando hoy en día que no hay proceso más poderoso de transformación en el SICA, ni más necesario que el que está realizando el Parlamento Centroamericano. Han vivido en carne propia los males de una falta de competencia más amplia y una conciencia regional total sobre la necesidad de un cambio, potenciador y multiplicador del proceso. Si alguna vez el Parlamento Centroamericano fue símbolo de la reconciliación nacional, hoy puede ser símbolo de la verdadera integración comunitaria supranacional y efectiva que se requiere para hacer realidad los objetivos y convertir a nuestra Centroamérica y República Dominicana en una región de desarrollo sostenible. Con esas palabras rindo homenaje a Mauricio. Ahora, por el otro lado, yo quiero contradecir al maestro Vinicio Cerezo. Sí, fue necesaria magia. Y bueno, en este momento me pongo la capa de poeta, no la de funcionario del Parlamento Centroamericano, porque viendo hablar a Vinicio, Vinicio habla con manos de mago y se necesitó magia integradora para agarrar a 5 presidentes de 5 disímiles ideologías políticas y decirles, miren muchachos, como dicen en Guatemala, necesitamos integrarnos para no ser peones de las grandes potencias. Y bueno, yo escribí un libro que se llama Leyendas Mágicas de Nicaragua y para leerlo tuve que leer el libro supremo de todas las magias, la magia roja, la magia blanca, la magia verde y la magia negra. Pero Vinicio hizo magia blanca, hizo otro tipo de magia, una magia integradora. Y a partir de los acuerdos de Esquipula, ahí me voy a poner el sombrero de jurista, se da algo que García Maínez, repitiendo a Hans Kelsen, denomina lo metajurídico, lo que está más allá de la norma, más allá del tratado, que es, que lleva componentes morales, que lleva, bueno, el anhelo de los pueblos, y eso es el espíritu de Esquipula. Y ese espíritu de Esquipula fue un acelerador tremendo para que repensáramos lo que se había hecho con la ODECA,
los intentos de la dieta de Dacabome y todos los otros, con la República Federal de Centroamérica que se creó en 1921 solo por un año, y con la propia República Federal de Centroamérica. Y que nos diéramos cuenta que tenemos tanto en común, magia de Vinicio Cerezo, porque la antimagia nos ponía a lo que tenemos en contra todos. Pero la magia de Vinicio Cerezo hizo que nacieran los acuerdos de Esquipula. Y ese torrente de fuerza integradora hizo nacer al Parlacén. Hizo que la reunión de presidentes fuera una realidad cada 6 meses hoy en día. Hizo que crecieran y se mantuvieran los consejos de ministros. Hizo que el año pasado, que el mundo estaba pasmado frente a la pandemia, apareciera el SICA, el primero de todos los organismos de integración, con un plan de contingencia regional. Entonces, el SICA ha tenido altos y bajos, pero más altos que bajos. El Parlamento Centroamericano tiene, igual que el sistema, que la firma del SICA, tiene 35 años de funcionamiento ininterrumpido. Y pese a todos los ataques que le han hecho, el Parlacén ha hecho aportes a la integración. Y pese a todos los ataques que le hacen a la Secretaría General del SICA, a la CHICI, a todo, la integración ha ido caminando. Y nuestros pueblos, la economía de nuestros países está caminando hoy en día por ese bendito plan de contingencia regional que aún sigue vigente. Y el plan de contingencia regional le permitió al Parlacén darse cuenta que necesitaba volverse un parlamento más digital y más abierto para responder a las necesidades del momento. Entonces, si uno agarra los 5 pilares del SICA y uno ve fortalecimiento institucional, increíblemente el sistema se fortaleció institucionalmente en los momentos de crisis mucho más que en otros momentos. Se creció, bueno, gracias a las manos de Mago de Vinicio Cerezo. El Parlamento institucional reaccionó frente al tema de cambio climático. Ha reaccionado frente a todos los temas como sistema, ya no como los 5 subsistemas aisladamente considerados. Entonces yo creo que ese espíritu de Esquipula, que se revitalizó en el momento de que más lo necesitaba Centroamérica, tenemos que, con las manos de Mago de Vinicio Cerezo, seguirlo soplando, seguir inyectando nuestros mejores deseos, nuestras mejores vibraciones para que el SICA salte de ese sistema que tenemos de intergubernamentalidad a un momento, aunque sea mínimo, aunque empecemos a definir 4 temas de supranacionalidad. Se lo merece el Cristo Negro, se lo merece Centroamérica. Yo ahí me quedaría. Y dispénseme que se me salió la puesta. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, la verdad tú dices de la magia y de alguna manera lo decía también el presidente en su discurso, decía, necesitábamos un milagro. Y el milagro ocurrió. Y así que qué bueno que tú nos pones también en contexto toda esta parte pues de los avances, ¿no? Con las luces y las sombras que pueda tener el proceso, que pueda tener cualquier cuestión que podamos analizar. Es importante reconocer que tiene muchísimas luces. Y por eso esas luces y esa institucionalidad que, como muy bien dijiste, pues en este marco de la pandemia, el SICA es el único bloque del continente que logró articular un plan de contingencia regional frente al coronavirus, y eso pues también producto del diálogo político, porque tan solo un día después de que la OMS había declarado pandemia el coronavirus, se tuvo una reunión extraordinaria virtual de los jefes de Estado y de Gobierno, y ahí empezó a surgir todo esto. Así que con ese contexto vamos a darle la bienvenida nuevamente al señor Jairo Hernández,
para enfocar ahora, ponernos los lentes hacia el futuro y que podamos ver qué desafíos estamos enfrentando como región, cómo podemos construir este futuro de integración y desarrollo, teniendo como antecedente los Esquipulas, por ahí que seguramente nos está viendo o nos verá en algún momento con Pedro Caldentey de España, que ha sido también un fiel contribuyente al proceso de integración. Solíamos decir, muchas gracias, Esquipulas, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es ese gran relato y esa narrativa con la que vamos a construir? Pero bueno, yo dejo que todo esto nos lo pueda responder el señor Jairo Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias a la maestra Olinda Salguero, jefe de gabinete del SICA, por la bienvenida. Agradezco en primera instancia al Sistema de Integración Centroamericana, en la persona de su secretario general, de quien oímos esta tarde una magistral y muy buena conferencia sobre toda aquella filosofía que inspiró y los hechos que inspiraron el proceso de Esquipulas hace 35 años. Agradezco también a la cooperación española por el apoyo a la Fundación Ungo. Gracias también por las palabras a la representante de la Presidencia pro tempore de Costa Rica, mi estimada colega y apreciada amiga, embajadora Adriana Solano. Y, por supuesto, un saludo a mis estimados panelistas de esta tarde. Como decía la máster Salguero, hablar del futuro de la región sobre la base de los acuerdos de Esquipulas es rescatar sus principios básicos que siguen vigentes 35 años después. Me voy a permitir formular muy puntualmente una serie de desafíos que sería deseable acometer con fuerza para coronar el sueño de aquellos que forjaron estos acuerdos hacia una paz duradera en la región. Unos son más de naturaleza política e institucional, otros están más vinculados a la aspiración de un desarrollo de nuestros pueblos, que también quedó plasmado en los acuerdos de Esquipulas y que los presidentes enarbolaron al suscribir estos acuerdos. Bueno, en primer lugar, y creo que el presidente Cerezo lo dijo con gran precisión, el diálogo debe asumir de nuevo su papel rector para restaurar la vocación integracionista de la región. El espíritu de Esquipulas debe ser la guía orientadora que desencadene un efecto multiplicador positivo dentro de la región. El SICA posiblemente no existiría tal como es sin la firma de Esquipulas. La Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, que se suscribió a mediados de los años 90, tampoco. Este diálogo renovado debe ayudar a fortalecer una región que logró organizarse institucionalmente, pero que le ha costado aprovechar esa institucionalidad para avanzar más sustantivamente en temas concretos. En gran medida porque se pierde la empatía entre los líderes de la región y llega a disiparse el liderazgo que se necesita de parte de los gobernantes para avanzar en cosas entre todos. El diálogo es importante, pero se necesitan verdaderos líderes dentro de los países para empujar en conjunto la carreta. Y para ello se necesita tener una convicción auténticamente centroamericanista. Esto lleva a un desafío relacionado, cuál es la necesidad de lo que yo llamaría en términos tecnológicos, resetear el alma política centroamericana, que los líderes vuelvan a entender que hay desafíos comunes, que hay una agenda región que hay que sacar adelante en un mundo cada vez más complejo, competitivo y entrelazado. No es posible poner la institucionalidad regional en un segundo plano, a sabiendas de que la historia ha probado que cuando los países, por intermedio de sus líderes, se empujaron juntos, la región avanzó sustancialmente. A pesar de las discrepancias que puedan existir, de las personalidades disímiles, de los grados y matices de liderazgo, de la indiferencia y los prejuicios que suelen darse, hay temas que solo como conjunto de más de 60 millones de centroamericanos podremos sacar adelante. Y esa tarea pendiente tiene que ver con la madurez y visión de los gobernantes. Es muy claro que si se quiere pasar a la historia como artífices de la integración, con un legado positivo para nuestros pueblos, es imperativo emular las hazañas de décadas anteriores, pero adaptadas al tiempo presente de la globalización, en el que somos testigos de nuevas encrucijadas que tienen que ver con el agudo problema de la migración, la presencia del narcotráfico y la criminalidad, los efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria que ciertamente tocan a los más pobres y necesitados, la problemática del cambio climático que ha estado presente en nuestra región y la incertidumbre que aqueja nuestras frágiles economías por los desequilibrios monetarios y fiscales. Un tercer punto es que la paz verdadera sigue siendo un desafío importante. Esta no se ha alcanzado completamente en la región. Hay nuevas manifestaciones de violencia que han surgido en estas décadas, nuevos fenómenos se han hecho presentes, nuevas amenazas se ciernen sobre la región.
Todo ello hace que la paz sea una aspiración de ejecución inconclusa que ha puesto en riesgo la resolución de los grandes desafíos económicos y sociales y el respeto pleno a los derechos humanos en muchas esferas. En ese contexto, esta región, a través de sus gobernantes y con el apalancamiento del SICA, quizá debería encaminarse a refrescar el ideario y la visión colectiva. ¿Por qué no pensar en un Esquipulas 3.0 acompañado de una Centroamérica 5G? Ahora que está tan en boga ese término en materia tecnológica, 5G, se refiere aquí en nuestro contexto a los 5 grandes que este año celebramos el bicentenario, por ser los suscribientes originales de los acuerdos de paz, pero igual podemos ampliarlo a 8G para sumar a los otros 3 países. Ambas visiones, Esquipulas 3.0, Centroamérica 5G, deberían allanar el camino para nuevas acciones y nuevos mandatos. No es suficiente con tener democracias nominales mientras persistan focos de violencia, desigualdad y miseria que afectan a jóvenes, mujeres, poblaciones marginadas. Aún hay muchos déficits por resolver, no solo los económicos. Urge una recomposición del tejido social en nuestra región, para lo cual hace falta más integración y que ésta le pierda el miedo a desarrollar una genuina integración. Un cuarto punto, un desafío pendiente en la región, es que la Agenda Centroamericana de Integración debe dar un golpe de timón y consolidar más su accionar en nuevos escenarios, tanto regionales como sectoriales. En la agenda, el planteamiento del secretario general al expresidente Cerezo, podemos encontrar muchas de estas respuestas. En estos años, el SICA ha invertido tiempo en aportes para avanzar hacia un horizonte que nos coloque en un nuevo pedestal. Pero la acción debe venir también de las entrañas de los países mismos, saliendo de su zona de confort, que ha permitido evadir las transformaciones que tanto nos urgen como sociedades, si es que no queremos quedar rezagados mientras el tren del progreso mundial pasa a velocidad acelerada enfrente de nosotros. Hay que afinar mejor los lazos y mecanismos de coordinación entre la institucionalidad regional y los países que rotativamente acceden a liderar el proceso de integración en favor de la paz y el desarrollo. Un quinto desafío es la urgencia de conceder verdadera prioridad a la educación. La educación fue clave en los esfuerzos de movilización social, cambio de mentalidad y orientación hacia el desarrollo de muchos países, por ejemplo en Europa y Asia. Y si bien la educación es una tarea nacional en cada país, sería importante establecer ciertos parámetros a nivel regional. ¿Por qué no contar con más medios de comunicación de cobertura regional? Un canal educativo de televisión centroamericana, por ejemplo, que nos permita conocernos mejor, acercar nuestras culturas, nuestros tesoros naturales, un programa de formación cívica centroamericana que ayude a desterrar prejuicios entronizados y a veces posiciones chauvinistas que resultan muy dañinas. ¿Cuánto se conoce de un país de otro? No mucho. Y lo que llega y queda en la mente son generalmente noticias teñidas de negativismo y violencia. Otro desafío radica en la importancia de inspirarnos en otras experiencias integracionistas y enfoques regionalistas. Todos los esquemas tienen sus puntos altos, el SICA los ha tenido, por supuesto, así como sus debilidades, pero hay algunos casos que uno podría catalogar como interesantes, como es el caso de la Unión Europea, que a través de España, por ejemplo, patrocina esta actividad, o de ASEAN en el sudeste asiático. Obviamente hay que guardar las distancias que nos separan de esos esquemas, pues hay realidades geográficas, históricas y culturales que marcan cada uno de estos procesos. Pero en ambos casos es interesante ver la heterogeneidad de dimensiones geográficas, poblaciones, culturas, lenguas, grados de desarrollo económico, capacidades productivas, etc. Los países ni siquiera deben tener homologados sus niveles de desarrollo económico y social para aspirar a integrarse. En esos modelos exitosos, los estados lograron adaptarse a un lenguaje en común y a generar sinergias y consensos mínimos. Aún con sus imperfecciones, resultaron ser modelos beneficiosos. En el caso de la ASEAN, por ejemplo, 10 países muy diferentes han logrado ir sacando la tarea orientando sus esfuerzos conjuntos. Se han acoplado muy bien en la parte de integración económica, por ejemplo, a pesar de que no es lo mismo el alto poder adquisitivo de Singapur que el de Myanmar o Laos, y sin embargo allí están amalgamando intereses, acercando posiciones, generando políticas concretas. Ciertamente la Centroamérica de hoy es muy diferente a la de hace 35 años, pero sería provechoso tener un poco de inspiración en otros modelos. Estimo que la responsabilidad recae más en los países y sus gobiernos, pues la institucionalidad personificada en el SICA está allí, al servicio de los países y debe saber aprovecharse óptimamente. Centroamérica debe superar ese temor latente e integrarse en lo que las condiciones le permitan, pero hay un sinnúmero de áreas temáticas en lo que esto puede ser factible y para lo cual el enfoque regionalista del SICA ofrece la plataforma adecuada en salud, educación, medio ambiente y desarrollo sostenible, temas de género y empoderamiento de la mujer y de grupos marginados, combate a la pobreza, cambio climático, infraestructura, tecnologías para el desarrollo.
Otro desafío es que hay que volver a encantar a la cooperación internacional, esa que nos abandonó o esa que se asoma muy tímidamente. Estamos ante una buena coyuntura ahora que tenemos, no la veo aquí en la transmisión, una nueva y activa directora de cooperación internacional en el SICA, tan en línea con los trabajos del secretario general. Es el momento ideal para hacer un nuevo mapeo estratégico de la cooperación hacia Centroamérica, para visualizar bien ese portafolio de proyectos que le den contenido a esa visión Esquipulas 3.0. Y quizá deberían surgir nuevas modalidades de cooperación más allá de la tradicional cooperación no reembolsable, para fortalecer aún más la cooperación sur-sur, la cooperación triangular y las alianzas público-privadas. Un desafío clave es tomar conciencia de que hay regiones que debieran concitar más nuestra atención especial, como el Asia-Pacífico, por ejemplo. Son regiones fundamentales para tomar en cuenta por ser hoy día las que tienen las economías más dinámicas en el planeta. En mi caso fui embajador en Singapur por 5 años, en Australia por 6, 2 de ellos como residente, y estoy convencido de que tenemos que afinar más nuestra mirada hacia esta región, porque allá hay un potencial para el comercio, las buenas prácticas en muchos campos admirables, ejemplos en obras de infraestructura, inversión, turismo, mucho que aprender en educación e innovación, y de todo esto podemos sacar gran provecho. Sería muy auspicioso revisar la lista de socios extrarregionales del SICA y procurar estudiarla a fondo y planear ampliarla gradualmente para que más países de Asia-Pacífico puedan tener presencia mediante acuerdos colaborativos concretos y búsqueda de sinergias y vínculos fuertes en materia de comercio, inversiones, educación, turismo, tecnología, innovación e e-commerce. Pensando en ese anhelo de desarrollo al que aspiraban los líderes de Esquipulas, hay ejes temáticos novedosos e innovadores en los que la región centroamericana, a la luz de su progreso integracionista, debe poner más atención. Por ejemplo, todo el tema de la digitalización, que yo sé está presente ciertamente en la agenda del SICA. ¿Cómo podemos subirnos al tren de la modernidad tecnológica, del Internet de las cosas, de la Big Data? ¿Cómo contribuir a convertir nuestros espacios urbanos en ciudades inteligentes y sostenibles, a sabiendas de que para el año 2050 2/3 de la población vivirá en las urbes? Es importante actuar pensando en lograr una mejor gestión de los gobiernos municipales mediante políticas urbanas capaces de ayudar con la transición a ciudades más vivibles e inteligentes, mediante el uso de tecnologías de punta, teniendo en la mira el bienestar específico del ciudadano. Por ejemplo, he estado involucrado en estos temas con un equipo de la Universidad Nacional aquí en Costa Rica mediante la construcción de un índice aplicable a 10 ciudades del país y también con un proyecto potencial en Panamá que involucra GovTech, buen gobierno y rendición de cuentas, que en lo personal estamos desarrollando con IDEA Internacional, la Fundación Costa Rica para el Desarrollo Sostenible y Cibes Solutions, que es una empresa consultora germana austriaca. Hay que pensar también en cómo fortalecemos los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas para que puedan tener incentivos para competir. Hay que ir buscando alternativas novedosas para muchos sectores que aún hoy están en la economía informal. Un décimo y último desafío es que hay grandes proyectos que a nivel regional nos permiten soñar en grande para beneficiar el turismo, el comercio, la educación, la innovación y las inversiones. Y aquí obviamente entran instituciones como el BESI, la CAF, el BID, la CEPAL, que podrían ser un soporte complementario a la institucionalidad del SICA. Hay que pensar en grande para rehacer el sueño de los que suscribieron Esquipulas. Hay que pensar y actuar con actitud visionaria y superar limitaciones estructurales. Ciertamente hay problemas serios del día a día que aún están y estarán presentes, pero solo una agenda proactiva de temas positivos podrá neutralizar esos desafíos. ¿Por qué no terminar de pensar y llevar a la práctica verdaderos ejes de conectividad aérea, portuaria y ferroviaria entre nuestros países, con tarifas competitivas y accesibles, puertos modernos que, como lo describe la UNCTAD, se conviertan en centros de transporte combinado que posibilitan interfaces entre modos diversos e igualmente áreas multifuncionales con especialidad utilidad para el comercio y la industria, integrados en la cadena logística global. Para concluir, considero que desde la firma de Esquipulas hace 35 años hasta este primer cuarto del siglo XXI que estamos por concluir en unos años y hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el 2030, aún tenemos una gigantesca pero impostergable tarea por delante. ¿Por qué para países como los nuestros es vital aprender de exitosas experiencias y buenas prácticas? Entre otras cosas porque necesitamos ser puntos de conexión con la economía global y así potenciar encadenamientos productivos en función de un desarrollo económico que sea holístico e integral. No podemos prescindir de la necesidad de una vinculación estratégica con más regiones dinámicas del mundo si no queremos malograr valiosas oportunidades en un entorno cada vez más competitivo e interconectado. La integración sigue siendo clave para integrarnos a un mundo cada vez más interdependiente. Es importante si aspiramos a ser más competitivos con el resto del planeta. Como lo señalan expertos y lo comprueba la realidad de los países más prósperos,
La integración es una fórmula probada en varios lugares. Es clave para mejorar la conectividad. Es clave para integrarse inteligentemente al mundo, generando conocimiento, intercambio de bienes y servicios y de talento. De lo que se trata es de fomentar y ejecutar una agenda conjunta que privilegie los intereses comunes de nuestros 8 países. Hay que dejar atrás actitudes poco constructivas si queremos realmente avanzar para suprimir la pobreza y la desesperanza. Una nueva Esquipulas es posible. Todos tenemos anhelos compartidos. Dicen que de todas las cosas que llevamos puestas, la más importante es la actitud. Y una actitud acorde con el espíritu que nos legaron los arquitectos de Esquipulas es lo que debe prevalecer para avanzar en estos nuevos tiempos. Los presidentes que firmaron Esquipulas 35 años atrás dedicaron los esfuerzos de paz, como aquí se ha dicho, a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz y justicia social, de libertad y reconciliación habían sido frustradas por largos años y muchas generaciones. Esas juventudes hoy lideran en muchos campos el quehacer centroamericano y aún están en deuda con las nuevas generaciones de jóvenes que hoy viven en un mundo muy diferente. Yo era un joven estudiante cuando se firmó Esquipulas II y sentí mucho orgullo e ilusión cuando ello ocurrió. De allí la necesidad de algo que mencioné al inicio, de resetear el alma política centroamericana si queremos afianzar la cooperación, la democracia y la libertad para la paz y el desarrollo. Leí el otro día una frase de un médico aquí en Costa Rica que bien se aplica al ideal de la integración centroamericana y lo dejo como mensaje final de esta intervención, entre comillas. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa intervención. Bueno, nos pone un panorama muy completo y de hecho vamos a empezar con las preguntas porque hay muchísimas preguntas de quienes nos están acompañando y aprovecho también para invitarles a que visiten la página del SICA, www.sica.int. Muchos de los temas que se están proyectando hacia el futuro, y lo digo por lo que mencionaba el señor Jairo, de hacia dónde deberíamos ir, hay muchos avances en cada una de estas materias que vale la pena conocer, qué se está haciendo en cada ámbito sectorial del SICA, en el tema de conectividad, en el tema de las MIPYMES, que precisamente, y aprovechamos para enviar un afectuoso saludo a Sempromipe, la instancia del SICA que trabaja con las MIPYMES en toda la región, que está cumpliendo 20 años de trabajo al servicio de la región. Y entre las preguntas que nos hacen, hay varias que coinciden con algunas cuestiones que ustedes ya han mencionado, pero nos preguntan cómo visualizan ustedes la región en el 2030, que se acuerdan, ¿no? En el 2030 tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible, los ODS, pero más allá, ¿cómo ven a la región en el 2040? ¿Cómo se le imaginan y cuáles son esos puntos que ustedes ven que se puede profundizar para rescatar algunas cosas que quizá no se hayan cumplido de los Esquipulas, o cuáles fueron esas cosas que no se cumplieron y cómo ven a la región en el 2040? Así que les dejo a ustedes el micrófono. Si quieren vamos a empezar ahora con Alejandro, que lo miro ahí casi queriendo levantar la mano. Vamos después con la licenciada Soberanis y por último nos quedamos con Jairo. El tiempo se nos va muy rápido. Vamos a hacer esta ronda de preguntas y luego voy a pasar la palabra pues a un cierre que tenemos de esta actividad. Por favor, Alejandro. Creo que el 2040 nos va a ver con una región ya con supranacionalidad en determinados puntos. La pandemia nos enseñó que necesitamos esa supranacionalidad para la compra de vacunas, para esto, para el otro, para la compra de hisopados. Y aún así, aunque es más barato comprarlo por la vía de la compra conjunta de medicamentos, lo seguimos haciendo nacionalmente. Hombre, no comen. Y necesitamos que un parlamento que tenga también funciones que sea vinculante en determinados temas. No pensemos no pensemos muy arriba, pero sí que vamos por paso hacia una Centroamérica que puede ser una comunidad de naciones, que puede ser una confederación, que puede ser una federación. El modelo se busca, porque sé que Costa Rica no va a ceder en el tema de ser una federación y tener un gobierno encima. No, a los picos les ha costado mucho llegar donde están sin el resto. Entonces,
hay que negociar con ellos, hay que entender el proceso político propio que ha vivido Costa Rica y todos los procesos políticos que hemos vivido el resto. El enfrentamiento entre liberales y conservadores, el enfrentamiento entre derecha e izquierda, etcétera, etcétera, para llegar donde hoy estamos. Y donde hoy estamos, tenemos los 5 pilares, tenemos seguridad democrática, tenemos medio ambiente, tenemos. Esos 5 pilares tienen que ser nuestro norte, hacia donde tenemos que ir como región. Y tenemos que tener la capacidad suficiente para que estos foros que inventamos, el Foro del Cambio Climático del Parlamento Centroamericano, que nos ha acompañado la Secretaría General del SICA, la CCAD, y que tiene resultados importantes, pero voy a una crítica de mi propia organización. Luego viene una siguiente comisión del Parlacén, va a organizar el foro y no sigue las conclusiones del foro anterior. Por favor, estamos patinando nosotros mismos. Igual con otros foros de otros entes e instituciones del SICA. Entonces, necesitamos que asumir compromisos como sistema. Yo como, ahora me voy a poner el sombrero de jurista. Yo agarro los tratados del SICA, todos los que están publicados en la página web. Tenemos un derecho comunitario centroamericano muy superior en muchos casos a los derechos de los estados parte, que son de obligatorio cumplimiento por los estados parte y que nos abanicamos con eso. Pues necesitamos que la Corte Centroamericana de Justicia sea fortalecida. ¿Cuál es nuestra diferencia con Europa? Que nosotros tenemos una integración a la carta. Los estados toman el tratado que les conviene o el que quieren y no siguen el otro. Entonces necesitamos que nuestros estados sean mucho más comprometidos con eso. Necesitamos que ese soplo de Esquipula se convierta en un huracán a lo interno de Centroamérica. Entonces, vamos a dar otro paso adelante. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, Alejandro. Esos fueron los comentarios de Alejandro Bravo. Vamos con la licenciada Catalina Soberanis. Bien, yo veo, aunque no tengo la bola de cristal, ahora que estamos hablando de magia, de milagros, de proyecciones, más allá de lo que se pueda avanzar en cualquier forma de supranacionalidad que se decida adoptar, yo veo definitivamente a una Centroamérica interconectada. Es decir, todos los países interconectados con un desarrollo tecnológico compartido, es decir, que los avances de la ciencia y de la técnica puedan ser compartidos, pero sobre todo viendo a la persona humana como el fin de todo el orden social. Yo veo a actores clave de nuestras sociedades viviendo en una verdadera igualdad de oportunidades, con oportunidades de desarrollarse plenamente como personas. Miro a los niños y a las niñas con acceso a la educación y a la tecnología, a los jóvenes, a las jóvenes con acceso a oportunidades de trabajo con garantías sociales. Veo a las mujeres participando plenamente en todas las dimensiones de la vida social. Veo a los pueblos indígenas cada día más protagónicos en los procesos de desarrollo de nuestras sociedades. Y por eso aprovecho también para saludar a la señora Froilat Salam, gobernadora de Belice, porque está rompiendo paradigmas, está siendo pionera como gobernante en su país Belice, una mujer maya mopán. Entonces veo a estos actores que han sido dejados atrás, como se dice en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás, que para 2040 nadie se haya quedado atrás, e independientemente de nuestro origen, de nuestra trayectoria y del medio en el que nacemos, tengamos esa oportunidad de desarrollarnos como personas humanas. Para mí, esa es la Centroamérica que veo en 2040.
Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, y gracias también por traer a colación pues el tema de la gobernadora en Belice, que es la primera mujer y primera mujer indígena, además, no solo en Belice, sino en todo el Commonwealth. Entonces, realmente es un avance muy importante y le agradezco que lo haya traído a colación también en esa visión de, como bien decían los mayas en el Popol Vuh, ¿no? Que todos se levanten y que nadie se quede atrás. Y con esa lógica y con esa visión vamos a ver cómo ve y cuáles cree debería ser esos pasos hacia esa región 2040 por parte del señor Jairo Hernández. Gracias, maestro Salgado. Bueno, yo me gustaría visualizar en el 2040 una región cada vez más integrada por las oportunidades compartidas que hayan sido bien aprovechadas. Y me gustaría visualizar en ese horizonte a 19 años plazo una región donde hayamos podido aprender a vivir en paz entre países y en paz al interior de los países, donde hayamos aprendido a consolidar la educación como eje importante de nuestras transformaciones, como eje de la gran movilización social para que las futuras generaciones tengan cada vez más acceso a oportunidades. Me gustaría ver en el 2040 una región unida por oportunidades de desarrollo inclusivo, desarrollo integral y finalmente, obviamente, una región que ve más consolidadas sus instituciones democráticas a lo largo y ancho de sus países. Bueno, miren, la verdad es que han sido muy interesantes todos sus comentarios. Me corresponde hacer ahora pues un breve resumen a manera de conclusión y siguen llegando las preguntas. Les cuento que nos dicen, bueno, miren, los acuerdos de Esquipulas fueron dedicados a la juventud. ¿Cuál es ese rol que deben tener los jóvenes en la integración en el futuro? Hay muchas preguntas que quizás se van a quedar por acá, pero aprovechando esa pregunta, yo quiero contarles que en un esfuerzo precisamente por abrir más espacios y dar esas plataformas para la voz de la juventud, próximamente, en el marco de estos hitos de los 35 de Esquipulas, del Bicentenario, de los 30 años del SICA, se viene una publicación en la que participa también la Secretaría General, pero más importante que eso, en la que participan jóvenes, hombres y mujeres de toda la región centroamericana, de los países miembros del SICA, contándonos cuál es la región que viene. ¿Cuáles son sus propuestas, sus sueños, sus ideas? Se hizo una convocatoria en la que participaron más de 3.500 postulantes para poder ser parte de este libro, La región que viene. Y pues bueno, todos son o deportistas o líderes comunitarios o personas que están trabajando en el sector público o en el privado, pero lo que tienen en común es esa visión y esos sueños por la región que viene. Así que les pedimos que estén ustedes pendientes para que podamos conocer de primera mano de los protagonistas, del más del 58% de esa población que tiene menos de 30 años en los países miembros del SICA. Así que bueno, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, en realidad desde ese contexto tan amplio que nos ponía el presidente Cerezo, pasando por la intervención del embajador de España, que por cierto también puso un tema muy importante en la mesa, y son estos 20 años de trabajo compartido con España y Centroamérica, los 15 años del Fondo España-SICA, que la verdad es que cuando uno ve las cosas desde distintos ámbitos, no se imagina la riqueza de todo el trabajo que hay. Por eso les invito a ir a la página, pero así muy rápidamente les doy un par de datos que a mí me impresionaron muchísimo. Y es que imagínense que con este Fondo España-SICA, ya que estamos hablando de esos resultados de la paz, de la democracia, de la integración, de la cooperación misma, y el embajador lo ponía en perspectiva, imagínense que en 10 años se aumentó en 40% el turismo interno en Centroamérica con este acompañamiento. Hemos pasado con este trabajo compartido del Fondo España-SICA y las instituciones del SICA con los Estados miembros de exportar 60 millones en temas de pesca a 710 millones. O sea que estamos hablando de que la cooperación, la integración, la paz, la democracia también se traduce en resultados concretos en la vida de la gente. Quizá a veces tenemos que comunicar, bueno, siempre, ¿no? Tenemos que comunicarlo mejor, pero todos tenemos que estar más dispuestos a ver también los resultados, porque en las descripciones que nos hacía la licenciada Soberani de cómo era esa región, ¿no? En el 86 y en el 87, yo tenía 3 años en ese momento, y me imagino que muchas de las personas que nos están viendo también pueden guardar, si es por una vivencia personal, un recuerdo
pues muy distante de eso, pero con lo que estamos viendo y esa magia que nos decía Alejandro Bravo, esa magia, ese milagro, esa mística con la que se construyen los procesos en la región centroamericana y que logra siempre ponerse por encima de los obstáculos y las dificultades. Esta es una región extremadamente resiliente y lo vemos no solo en temas de pues los impactos que tienen los efectos del cambio climático, sino también en todos los procesos de los que ustedes han hecho mención. La embajadora Solano, en representación de la PPT, nos hacía también una lectura, pues no solo institucional, sino también trayendo la participación de Costa Rica, pero sobre todo, y mencionar esto para quienes nos están escuchando y de repente, pues muchos nos están viendo porque también quisieron acompañar este homenaje a Mauricio Ordocia. El SICA tiene una presidencia pro tempore que se rota cada 6 meses entre los Estados miembros y Costa Rica ha ejercido esta presidencia pro tempore pues con mucho liderazgo y con mucha excelencia desde enero hasta ahora finales de junio, así que también les invito a que se vayan a ver las redes del SICA y las redes de la propia Cancillería de Costa Rica y ustedes se van a impresionar de todo el trabajo y de toda la gente que todos los días le está poniendo todo el corazón a esta región para que podamos avanzar. El señor Jairo Hernández nos comentaba en su calidad también y la experiencia que ha tenido como embajador, incluso mencionó ejemplos muy concretos de las experiencias en Singapur, cómo la región tiene una oportunidad bastante mayor trabajando en conjunto. Y es que por si ustedes no sabían, juntos, los 8 Estados miembros, somos ya la 4ª economía de la región. Y se ha dicho muchas veces, pero tal vez no lo suficiente, es que la integración hoy por hoy es ya nuestro salvavidas ante las crisis. Cada vez que pega una crisis internacional como la de 2008 o la misma crisis provocada por la pandemia, Centroamérica resiste en esa resiliencia que tiene, pero también porque para la mayoría de los Estados miembros el mercado interno es el segundo en importancia después de Estados Unidos. Entonces, realmente la integración es ya un resultado concreto y si a eso le sumamos que el 80-85% de la economía descansa sobre el hombro de las MIPYMES, pues más importante todavía. Así que en esa construcción de esa Centroamérica 2040 que ustedes nos perfilaron y que don Jairo nos decía, hagamos un Esquipulas 3.0 y lo mezclamos con esa Centroamérica del 5G, ¿no? Para tenerlo en términos también tecnológicos. Hay muchas de estas cuestiones que se pueden hacer y yo como una ciudadana centroamericana, más que como una funcionaria regional que ha visto el proceso desde fuera, desde sociedad civil, desde el sector privado y ahora desde adentro, yo le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando que revisemos también con una lectura más objetiva los avances que ha tenido la región, los avances que tiene el proceso de integración, los avances que tiene la paz misma, que a pesar de las dificultades que podamos estar enfrentando en los países, tenemos una base diferente. La verdad es que cada vez que estamos escribiendo en Twitter y que estamos expresándonos y estamos pues manifestando nuestra indignación o nuestros sueños, son ventajas que estaban años luz de ser reales en un contexto como el que nos ponían del 86 y el 87. Pero a ustedes agradecerles, licenciada Soberanis, a la embajadora Solano, directora de Política Exterior de Costa Rica, a don Jairo Hernández, a Alejandro Bravo, y a todos los que nos están escuchando. Miren, me sorprendí al leer un mensaje por acá que nos estaban viendo desde Australia. Así que gracias a la tecnología que nos permite llegar a tanta gente y sobre todo valorar estos procesos. Y ahí sí, un mea culpa para la generación más joven, que damos todo por sentado, ¿no? Es como que nos despertamos un día y aquí había democracia, había paz, estaba todo resuelto y no nos damos cuenta de las generaciones y todo lo que esas generaciones que nos han antecedido han sacrificado y han hecho para que podamos tener, y hasta quejarnos de decir que las generaciones anteriores no hicieron lo suficiente. La verdad es que la gran pregunta va a ser qué van a decir las generaciones que vienen después de nosotros, ¿no? De si estuvimos o no a la altura. Pero lo decía la licenciada Soberanis y con esto vamos a ir cerrando a este interesante espacio, porque en realidad esa Centroamérica 2.0, 3.0 o la Centroamérica 2040 o esa región de oportunidades que tanto decimos, depende de todos y cada uno de nosotros. La verdad es que hombres, mujeres, de cualquiera de los países, mientras
no logremos romper esas barreras que nos ponemos en la mente y comprender que todos somos hermanos centroamericanos, y además ese interés también y ese dinamismo que le impregna República Dominicana a ser parte del proceso de integración también es algo sumamente interesante. Hay muchos internacionalistas que nos están escribiendo todavía muchísimas preguntas, y a todos ustedes les invito a que vayan a buscar toda la información que está publicando la Secretaría General del SICA. Ahí hay muchísimas cosas que se están poniendo en el ABC de los procesos, el modelo SICA mismo, para comprender cómo funciona la institucionalidad y poder participar en este juego de roles de los cancilleres, de los presidentes, de la Secretaría General, es muy importante. Quiero cerrar agradeciéndoles a todos ustedes, a la familia de don Mauricio Ordocia, que nos ha acompañado hasta el último momento, y que además es una familia muy numerosa y con mucho cariño también desde muchos lugares del planeta, que han estado saludando este homenaje que se tuvo a bien hacerle. Y un homenaje a ustedes también, un homenaje a las familias, como lo decía la licenciada Soberanis, que han pasado por ese desierto de dolor que no podemos comprender y que debemos valorar y poner pues en su justa dimensión para construir una realidad diferente, y que nunca más volvamos atrás, que no nos permitamos retroceder, sino ver solo hacia adelante. Así que en nombre de la Secretaría General, del presidente Vinicio Cerezo, del secretario general del SICA, les agradecemos muchísimo sus contribuciones. Vamos a colgar todo este material en internet para que lo puedan volver a ver si ustedes quieren, o compartir con toda la gente que quizá no nos pudo acompañar. Sigamos entonces todos desde donde estamos, construyendo esto que no es más que una región de oportunidades en la que, como bien se decía, nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Es de esta forma en la que finalizamos el primer diálogo por la integración. Les invitamos a mantenerse pendientes del portal web del SICA y de las diferentes redes sociales oficiales de la Secretaría General del SICA, donde estarán publicando los próximos diálogos regionales relacionados siempre con los hitos históricos que se conmemoran este año, como lo son los 35 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, el bicentenario de independencia de Centroamérica y los 30 años del SICA. Para finalizar este primer diálogo, compartiremos con ustedes unas postales en las que podrán observar el antes y el después de los hechos que marcaron, sin precedente alguno, los Acuerdos de Paz de Esquipulas. Agradecemos su participación en el evento, deseándoles una feliz tarde. Gracias.